Bien, bueno, saludarlos. Mi nombre es Lía Gómez, soy secretaria de posgrado junto a Julián Manacorda, que es prosecretario de posgrado. Está también ahí Leandro Ciapina y Franco Dalostes, que son compañeros de la secretaría. Y un poco lo que propusimos con este ciclo de charlas es que aquellas conversaciones, diálogos, saberes y encuentros que se dan en las aulas de nuestras carreras puedan hacerse públicas en este marco tan particular de la pandemia que nos toca vivir hoy, ¿no? En esta idea de, bueno, desde las especificidades de cada uno de los espacios, tanto especializaciones, maestrías como el doctorado, que pueden aportar a estos debates que se están ejerciendo en el cotidiano de los cuadraditos o de las pantallas públicas en relación a la estética de la videollamada. Es desde ahí que organizamos el ciclo de charlas. Este es el tercer ciclo, se hace en el marco de Perio en Casa, que es una propuesta de la facultad para hacer distintas actividades y acompañar a la comunidad académica en general y a los y las que no son también de la comunidad académica. Y un poco la propuesta es que podamos intercambiar con las direcciones de las carreras y invitados e invitadas que nos parecen que pueden aportar a este debate y que hacer más rico esto que pensamos hoy en el tema que nos toca sobre la edición en tiempos de crisis, ¿no? Pareciera ser que todo está en crisis todo el tiempo, o todos los títulos tienen esto de la crisis, el aislamiento, la pandemia y demás. Bueno, quizás podemos hacernos una pregunta sobre eso en relación a, bueno, ¿qué pasa con la edición? Si es una crisis que viene de un tiempo un tanto más histórico, o qué sucede también como creatividad y como posibilidad en este contexto para la edición de libros, ¿no? La edición que también implica pensar no solamente la escritura, la lectura, la literatura, sino también una posición estética frente al mundo en relación a cómo aparecen esos libros, cuáles son sus portadas, de qué manera están diseñados. Digo, hay toda una visión sobre cómo comunicar un libro que la edición pone en tensión. Y, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el trabajo y el campo productivo, es decir, la edición como un elemento cultural de trabajo en nuestra región, sobre todo en La Plata hay un montón de editoriales, librerías y demás que vienen llevando adelante una serie de acciones para, no sé si la palabra es subsistir, pero quizás sí para dialogar en este momento con sus lectores y lectoras. Así que si Franco Daloste es el coordinador de la carrera, él va a explicar un poco la modalidad de la charla, y después vamos a empezar con nuestros panelistas y nuestras panelistas. Bueno, en principio, feliz Día del Escritor a todos aquellos que lo encuentren como una herramienta de construcción política, como una vocación o como un oficio. Muchas gracias por venir, muchas gracias a nuestras invitadas también por participar y por estar acá. Agradecemos también, bueno, a la Secretaría por darnos la oportunidad de armar estas charlas y poner en diálogo todas estas personas que consideramos buenos, o digamos, gente que puede llegar a enriquecernos a través del diálogo y a través de la conversación acerca de la actualidad del el universo editorial hoy en día, de la edición en general, en un marco de crisis, de mucha creatividad. Justo hoy hablábamos con Pablo acerca de las estrategias que se van construyendo alrededor de estos momentos. En principio también mencionar que la charla se da en el marco de la inscripción a la especialización en edición, que va a estar abierta lo que queda de julio, que las clases van a comenzar en agosto, que son presenciales, con algunas instancias de virtualidad, pero en general son presenciales, que tiene ya más de 20 inscriptos en lo que va a ser ya su octava cohorte. Para organizarnos en la charla, también decirles que las preguntas, la idea de esto es que sea un conversatorio, que haya una intervención por parte de cada uno de los panelistas, y que después se inicie una instancia en la que puedan participar, puedan preguntar, puedan conversar. Para eso les pedimos por favor que usen el chat para hacerlo más ordenado, para que podamos ir leyendo e ir armando las preguntas. Y que silencien por favor sus micrófonos para que bueno, no se generen interferencias y demás. Bueno, ya dando lugar a la charla, en principio voy a presentar a quienes van a ser los panelistas. Rosaña Viñas, que es la directora de la especialización en edición,
Cintia Rogovsky es la secretaria académica de la especialización en edición. Pablo Amadeo es editor en Malicia y el reciente proyecto ASPO, y Daniel Badenes, investigador y docente en la Universidad Nacional de Quilmes. Bueno, el orden va a ser justamente ese en el orden en que les presentamos, así que Rosana, si querés arrancar. Bien, ¿ahí me escuchan? Perfecto. Bueno, buenos días a todos, todas y todes en esta mañana que se nos vino el frío, así que estamos acá como empezando el invierno, digamos, después de unos días, además de los días complejos que ya estamos viviendo por la emergencia sanitaria. La verdad que es raro estar en esta instancia viéndonos de esta manera y encontrándonos de esta manera, pero siempre la facultad encuentra las maneras, digo, y en eso somos, la verdad, muy creativos en esta línea en la que venimos nosotros dialogando, en poder crear los espacios y seguir estando juntos y juntas, aún cuando estamos realmente a la distancia. Ayer cuando pensaba un poco el inicio de la charla y por diálogos que venía teniendo con Cintia y por algunas cosas que releí en relación a cuando empezamos a pensar la carrera, digo, es una carrera que tiene ya 9 años, pero 8 cortes, digo, y lo pensaba también porque, bueno, hemos atravesado muchas etapas de prosperidad, etapas de crisis, etapas de crisis realmente vinculadas a la relación con el Estado, digo, porque nosotros estamos en la universidad pública, y el año que justamente no pudimos abrir tuvo que ver con una crisis en la ciudad de La Plata, como fue la inundación. Pero que ahí también estuvimos presentes, pese a todos, porque recuerdo también muchos compañeros y compañeras que estaban cursando la carrera, y además profesores y profesoras, y profesores y profesoras que estuvieron inundadas. Estuvimos pensando cómo rescatar los libros de esas bibliotecas que habían sido atravesadas por la inundación, y salimos al ruedo a dar respuestas en ese momento. Este es un espacio político-pedagógico, desde ahí nosotros planteamos la carrera ya por 2011, cuando la comenzamos a pensar con Marcelo Belinche, que fue el primer director de la especialización, y con los compañeros y compañeras de la facultad y de la dirección de grado en ese momento, luego pasó a ser secretaría. Fuimos construyéndola editando, escribiendo, leyendo, soñando, digo, porque nunca dejamos de soñar, pensando siempre que justamente la palabra es nuestra herramienta, en una facultad además, en la universidad pública, pero en una facultad además que tiene una larga tradición en términos de la escritura. Escribimos mucho en la facultad, a lo largo de todas las distintas carreras que tenemos en el grado. Nuestros estudiantes son muy buscados y buscadas justamente en el campo profesional, luego por justamente la formación en escritura que tienen, y tenemos excelentes profesores en las carreras de grado que trabajan en ese sentido. Y les decía que nunca dejamos de soñar, y hasta acá llegamos, y estamos justamente hablando de la edición en un marco de una crisis, y no solamente en una crisis que nos compete en la Argentina, sino a nivel internacional. Digo, esto que nos está pasando a nosotros hoy, y en el encuentro que estamos teniendo, está pasando también en otros espacios del mundo, y seguramente las editoriales están pensándose y repensándose. Que eso también fue algo que a lo largo de todos estos años nosotros fuimos haciendo. Nos fuimos pensando, nos fuimos repensando, fuimos pensando nuestras prácticas editoriales, comunicacionales y pedagógicas, digo, porque también desde la especialización, que pensamos que el editar es un acto político, es un acto cultural, es un acto educativo, digo, porque en el ejercicio
del editor-autor y esta relación que se establece, hay un sentido pedagógico y hay un sentido político, digo, porque la selección de lo que se haga obviamente tiene ese sentido, y entonces ahí, desde pensar, desde este lugar, la especialización en nuestra facultad, en la universidad pública, tiene una relación directa con el Estado, digo, y nosotros ahí es desde donde pensamos también que es necesaria la relación del Estado, porque también y atravesamos un Estado que no tuvo políticas editoriales en los últimos 4 años, ¿no? Y en esto de pensar que yo les decía, hubo etapas de prosperidad y otras que no lo fueron tanto, claramente no lo fueron en los últimos 4 años. Y es ahí donde muchas editoriales independientes, y seguramente después Pablo se explayará mucho más, tuvieron muchísimos problemas, pero también supieron rehacerse o tratar no quiero usar la palabra sobrevivir porque es horrible, pero que en algún punto pensaron, se unieron, buscaron la manera de poder llegar a este hoy que estamos viviendo. Y pensaba también, porque lo hablábamos con Cintia antes, que Cintia está pensando en mandar algunas cosillas que seguramente les va a contar a imprenta en un rato, en que claramente nosotros somos multifunción. Digo, somos editores, somos profesores, editamos, escribimos, leemos, enseñamos, reeditamos, nos vuelven los escritos y ahí estamos. Y todo esto que yo les estoy contando está dentro de la currícula de la especialización. Digo, todas estas prácticas, todo esto de repensarse, todo esto de vincularse con el autor, de escribir distintos géneros, de editar distintos géneros, están en estas 12 materias que ustedes tienen que transitar, 6 obligatorias y 6 seminarios. Después eso seguramente a medida que ustedes se vayan inscribiendo les iremos contando a través de la coordinación, pero digo, todo este ejercicio que inclusive pensamos desde el 2011 a esta parte, y aún más en épocas de crisis, está plasmado en el recorrido en la carrera, y seguramente nos seguiremos repensando, porque digo, de acá a julio, agosto, cuando comiencen las clases, pasarán muchas cosas más y seguramente las incluiremos en la currícula. Así que no quiero seguir robando tiempo también al resto de los exponentes, de los expositores, perdón, pero la verdad que estoy muy feliz de que seamos muchos y muchas, que sean muchos y muchas las que estén interesadas en esta carrera, pero que además es una carrera, no lo digo simplemente por ser la directora, pero que está bueno, se aprende mucho, se aprende mucho de todo lo que tiene que ver con el campo editorial y con el campo de la comunicación, porque digo, ahí es donde está justamente este nexo entre una facultad de comunicación y el campo editorial desde la educación superior. Digo, desde la educación superior universitaria argentina, desde la cual nosotros somos agentes de este Estado que hoy está más presente que nunca. Así que agradecerles enormemente que se hayan levantado en este sábado por la mañana tan fresco, y le doy el pase a mi compañera Cintia para que ella también nos cuente. Hola a todos, ¿se escucha? Bueno, con o sin cámara veo algunos nombres, nada, muy contenta la verdad de estar acá porque hay compañeros con los que hemos compartido espacios, han tenido la gentileza, no voy a dar nombres, pero han tenido muchos de ustedes la gentileza de levantarse un sábado a las 7 de la mañana para ir presencialmente hasta la facultad a acompañar algunas de las clases de taller a lo largo de todos estos años. Ayer hacíamos cuentas con Ro desde el 2011, en mi caso, que estoy como profe en la ESPE, y bueno, y mucho tiempo después como secretaria académica, veo a compañeras
a las que saludo, y siéntanse incluidos, muchachos, en el genérico femenino, en el Día de las Escritoras, que integramos también, hay algunas compañeras con las que compartimos espacios que hemos construido a partir de las sucesivas crisis, como la colectiva de escritoras, editoras, comunicadoras, diseñadoras, platenses, compañeros y compañeras que han tenido, digamos, me han enriquecido como docente, siendo alumnos de la ESPE, así que bueno, y compañeros de otros ámbitos, así que es un gusto estar acá. Voy a tratar de hacerla corta. Anoté algunas cuestiones. Creo que el flyer, corregime, Fran, porque estoy un poco mareada, decía reinventarse, ¿no? El flyer, como una de las... Hablamos de la creatividad que se nos requiere reinventarse. Yo creo que eso es una línea que marca y que sobre la base de la cual se ha construido el pensamiento, la comunicación, la educación y la edición latinoamericana, ¿no? Desde o inventamos o erramos de Simón Rodríguez hasta la fecha. Es una de nuestras características. Siempre que pienso yo en las tradiciones o en las mejores tradiciones editoriales de América Latina, a mí por lo menos, por ahí, por una cuestión de esas pasiones personales que cada uno confiesa o no confiesa, me aparece el peruano, que me parece que siempre ha estado poco reconocido, pero que me parece que podríamos observarlo y recorrerlo un poco, lo que fue Amauta, por ejemplo, como una experiencia editorial de enorme potencia y enseñante para nosotros, y que creo que trascendió todos los prejuicios, no pudo construir hegemonía, a pesar de que era uno de los desafíos que se planteó, pero trascendió todos los prejuicios. ¿Se escucha? Me parece que puede ser considerado como un modelo de comunicación política, de edición, de proyecto pedagógico y político editorial. Ya sabemos que las experiencias político-pedagógicas nos podemos observar para pensar en algunos modelos de cómo construir desde América Latina. Acá hay varios ejemplos igual. Yo siempre con los libritos, como saben los que fueron alumnos míos, sé que he sido apodada como la loca de la valija y cosas por el estilo, no me preocupa. Lo importante es que hablen, no importa que digan. Pero bueno, uno que siempre me viene a la cabeza es esta frase de un prólogo de Juan Villoro a un famoso libro de Jorge Ralde, del optimismo de la voluntad, experiencias editoriales en América Latina, que ha sido bibliografía de los últimos años, pues relativamente nuevo. Editar depende del aprecio por los otros. Y entonces, para dejar un poco de cuál es el panorama en el que nos hallamos, vamos con cada uno de estos libritos a ver si nos funciona como disparador o como significante. Y si cualquier cosa me preguntan. ¿Ven este? A ver si alcanzan a ver. Un clásico del pensamiento nacional, de Rodolfo Puiggrós, El peronismo en sus causas. Es una reedición relativamente nueva que hizo Galerna con el Ministerio de Educación Nacional. Lía hablaba de estética. Esta es una colección que toda la reedición dialoga, todas las tapas que se reeditaron de Rodolfo Puiggrós tienen una continuidad. Yo tengo este solo, ¿no? E incluso, en el orden de lo simbólico, el diseño de tapas es de un extraordinario diseñador que es de Rodolfo Puiggrós, hijo de su hijo asesinado por la AAA. Digo, porque esas cosas también tienen un peso simbólico en el campo editorial argentino. Bueno, este librito lo encontré, así, tan hermoso como está, lo encontré entre miles de cientos de libros que estaban juntando polvo, nuevo, editado en el 2015. Juntando polvo en un depósito del Ministerio de Educación Nacional. Eso es el rol del Estado cuando el Estado decide, por ejemplo, promover la lectura, promover la escritura, promover la edición, o cuando el Estado decide que hay peligrosos y prefiere el dinero que invertimos con el esfuerzo de todos en editar títulos clásicos del pensamiento nacional, que queden ahí arrumbados en un depósito. Esas son cuestiones de las que hablamos poco, pero que también tienen que ver con la crisis que estamos atravesando. Cuando hablamos del rol del Estado no son solamente las decisiones de producción editorial, por ejemplo, sino también las decisiones de desinversión, las decisiones de destrucción, que nos remiten a esa escena que seguramente todos tenemos presente, que fue la escena quizá más
significativa de la dictadura quemando los libros de Centro Editor, pero esa escena se reactualiza bajo quizá modelos menos brutales, pero que es lo mismo, ¿no? ¿Quién sabe que esto está ahí y que no se pudo distribuir? Poca gente. Este es un librito, ¿lo ven? Del que no voy a hablar porque está acá el editor, y va a hablar después de mí, creo, pero que es una decisión muy atrevida, muy valiente, de salir al toro inmediatamente, de editar en la urgencia, diría yo, a un riesgo, no solo de las posibles financieras, sino también a riesgo de decir, bueno, pero eso ya es historia antigua. Al momento en que terminaste de armar, sale a toda velocidad Pablo Amadeo, que es el editor, consigue todos estos artículos, no sé cuáles son los aspectos legales, prefiero ni preguntar, vamos a hacer la vista obesa, porque la edición independiente se lo puede permitir, a diferencia de otros ámbitos institucionales. Pero de todos modos yo creo que esto es un acto de amorosidad, un acto de potencia política y un acto educativo, ¿no? Pero hay que tener coraje. Y un plafón, o un grupo, una colectiva, un colectivo de pertenencia para poder salir con eso. Este es un librito que me compré hace poco, hablaba Ro de prácticas editoriales. Estamos encerrados, entonces ¿qué hacemos? Miramos los catálogos por internet. Yo no quiero comprarle a Planeta, entonces le compro editoriales por ahí, estos de caja negra, que te lo mandan a tu casa. Pero donde también entramos en contradicción, porque los sistemas de financiamiento, de pago y de distribución nos tensan con quién controla la distribución editorial, que también impactan fuertemente, por supuesto, en la producción editorial y en las posibilidades de las editoriales. Este es un libro editado por una pequeña editorial. Esto estoy hablando de lo de la última semana, o la anterior. Este es un libro de una escritora nuestra, no es platense, pero es profesora de la facultad, que es Paloma Sánchez, que decide hacer una editorial independiente, una edición independiente, con una editorial relativamente chica, y me llega porque alguien de la familia, porque el problema de la distribución es un tema que nosotros tenemos que pensar fuertemente como estrategia para instalar, cuando hablamos de campo, hablamos de eso, no hablamos solamente de producir, hablamos de distribuir, hablamos de difusión, que es lo que yo estoy intentando hacer también, que es una responsabilidad, me parece, y que yo creo que este posgrado, la Facultad de Periodismo en su conjunto, y este posgrado, si hay algo, me parece, a lo que contribuyó en estos años, es a poder darle visibilidad a proyectos editoriales, a productos editoriales, autores, autoras, etcétera, que, entre otras cosas, no solo a la formación pedagógica, sino que tampoco, si no lo hubieran tenido. Esta es una edición de una de mis escritoras favoritas, debo confesar, no está, así que se puede hablar bien en ausencia, que es Raquel Robles. ¿La ven? Muy premiada, muy reconocida en términos de ser leída, por supuesto que no en términos financieros, ¿no? Que es una edición del EDULP, o sea, otro capítulo, sobre todo lo digo para los que por ahí están ingresando a la EFE, que a nosotros nos importa mucho, que es editar desde el Estado, sea el Estado el sistema de edición de las editoriales universitarias, sean los ministerios, sean otros ámbitos, además de la edición que llamamos independiente, que la van a explicar mucho mejor Pablo y Dani, editar desde las instituciones del Estado como política también, en este caso una editorial universitaria. Este es de una editorial que les recomiendo muchísimo, muy nueva, Tutuca, que es de una compañera que fue alumna mía en la ESPE, que no anda por acá, porque quedó varada haciendo la cuarentena en su pueblo, y son dos autoras que también son compañeras de acá, que son Verona de Maestri y Sabrina de Dios. Prosa y poesía, una decisión bastante particular a nivel editorial, editar en el mismo libro prosa y poesía. Los traigo porque son los que compré esta semana, y los compré de esta manera, los compré pensando no solamente que tenía ganas de leer eso, sino que también nosotros tenemos que tratar de contribuir a financiar estos proyectos. Entonces, qué sé yo, cuando uno tiene ganas de comprarse algo para leer, tratar de comprarle a las editoriales amigas o enemigas, pero que sean independientes, no necesariamente tienen que ser amigas, me parece que son todas decisiones políticas. Entonces, también parte de los desafíos que hemos tenido siempre en la especialización,
yo cuando no era parte como secretaria académica, solamente como profesora, siempre, y debo agradecerlo ahora públicamente, agradecerle a Ro, el apoyo que he tenido completo y la libertad absoluta, siempre pude invitar, siempre me propuse invitar, y siempre tuve la suerte que hubiera madrugadores, distintos editores y editoras, incluso se han venido de Buenos Aires en algunos casos, para que contaran sus experiencias editoriales, ¿no? Porque me parece que parte de la formación en la especialización tiene que ver con eso, los saberes del hacer, ¿no? Los saberes de las prácticas, los saberes de la edición y los conflictos y contradicciones reales que nos enfrentamos cada día entre lo que queremos hacer, lo que podemos hacer y las condiciones. Por último, les muestro algo que es muy difícil de producir en la Argentina, realmente sin apoyo del Estado, sin mucho dinero. Este es un catálogo. Me encantaría, me hizo acordar ayer una conversación que tuve, que no sé si puedo confesar o no, bueno, con alguien que está acá, después dirá, que sabe mucho de catálogos. ¿Lo ven ahí, el catálogo? ¿Se alcanza a ver? Bueno, esto es una maravilla. ¿Lo alcanzan a ver? Miren, justo abrí, esto va a salir, les estoy dando una primicia. Este cuadro sale en uno de los cuadernos, que estamos en uno de los cuadernillos de Seguimos Educando. ¿Por qué? Porque me parece que cuando, esto es la colección, es un catálogo de la Pinacoteca, o sea que nos pertenece a todas y a todos, un extraordinario museo de arte, que es parte de la Pinacoteca que está en el Palacio Sarmiento, donde funciona el Ministerio de Educación de la Nación, conocido como Pisurno, porque está en la calle Pisurno. Entonces, eso también es un modelo, un modo, cómo nos presentamos como editores cuando decidimos desde el Estado, por ejemplo, si tengo que elegir una imagen para ilustrar una idea, para ilustrar una propuesta, para ilustrar, si trabajo con imágenes que también pertenezcan al ámbito cultural que me interesa promover. Autores o autoras nacionales, artistas o artistas nacionales, patrimonio del Estado en distintos museos, expresión federal de la cultura, como nos guste llamarlo. Pero me parece que también, a veces, la propuesta estética, hasta la tipografía que nosotros elegimos, o que elige en este caso un diseñador o una diseñadora, habla de esa morosidad que refiere Villoro, que requiere del cuidado pedagógico en las decisiones editoriales. Es una vieja discusión, si son decisiones técnicas, exclusivamente técnicas o editoriales. Si yo elijo una tipografía grande o pequeña, por ejemplo, para un producto que pretende dialogar con adultos mayores, por ejemplo, ¿no? También tiene que ver con el dinero que tenga, porque yo puedo decidir usar una tipografía grande, pero no tengo el recurso para la cantidad de papel que me requiero, los tamaños, etcétera, etcétera. El tamaño importa mucho en edición. Entonces, todo ese tipo de cuestiones nosotros las discutimos en la ESPE. Es una discusión, me parece, porque yo no creo tener la verdad ni la razón, ni mucho menos, apenas tengo algunas pistas, algo de experiencia en esto, pero que sí me parece que hay un saber técnico que es importantísimo en el campo editorial, que tiene que ver con el saber de los diseñadores, de las diseñadoras, de los correctores de estilo, de los lectores críticos, etcétera, de un montón de especialidades que están lamentablemente también en crisis, porque por lo general son poco consideradas, o ya directamente las grandes corporaciones de la industria editorial, que en realidad no es industria editorial, sino son grandes corporaciones que además participan en el negocio editorial, no pagan mal, entonces eso, digamos, descuida la calidad y la morosidad de los productos, pero yo creo que hay un profundo saber técnico, pero que todas esas decisiones, incluso aquellas de qué manual de estilo seguimos, si usamos un manual, si usamos el de APA, que ustedes, los que me conocen, saben que es una de mis batallas más, sufrí, debo tener como 100.000 derrotas en esta batalla, pero digo, seguimos utilizando los manuales de estilo del imperio porque tenemos que hacerlo, porque participamos de esa cultura, etcétera, etcétera, pero no tenemos conciencia de, digamos, recomendaciones que impuso Clarín o que impusieron otros a la hora de resolver cuestiones de estilo, qué sé yo, desde decir Latinoamérica en vez de América Latina, o de usar el gentilicio de americano para referirnos a los estadounidenses, etcétera, etcétera, todas esas cuestiones, que bueno, que uno cuando está presionado y con los tiempos, y además, como siempre les digo, todos tenemos que trabajar en algún ámbito y nos tenemos que ganar la vida de alguna manera,
y participamos de esas reglas de juego, pero podemos dar esas pequeñas batallas. Entonces mezclé todo, digo, hay cuestiones acá, que son saberes técnicos, saberes del hacer, los distintos roles y tareas que implica el trabajo editorial, el trabajo en la comunicación, que en ese sentido podríamos usar, no sé si el señor Manacorda, aquí presente, que es compañero mío en la Cátedra de Comunicación y Educación, me autorizará también, podríamos pensar en edición, comunicación, con la barra, como la pensó Jorge, para comunicación, educación y algún día, digo, alguien que desarrolle esto a nivel teórico, acá hay mucha gente joven que quizá quiera empezar a producir investigación en ese campo. Me parece que son algunos desafíos. Yo lo que más hice en todos estos años es aprender mucho de toda esta gente tan atrevida. Quiero destacar sobre todo de esta región y de La Plata, de las editoriales independientes de La Plata, Berisso, Ensenada, etcétera. No digo porque hay muchas, ¿no?, que no son de acá, pero he aprendido mucho que incluso sin tener los conocimientos acreditados, técnicos, etcétera, se lanzaron a producir. Ahora la tienen clarísima, y nada, y me parece que, digo, como para cerrar, me parece que es muy importante que nosotros desde la docencia, desde las instituciones del Estado, como la universidad, la facultad, y otras en las que podamos desplegar nuestros conocimientos, nuestros saberes, o tener una militancia política para esto, me parece que tenemos que trabajar, ver qué pasa con la ley del libro, estar atentos, estar, digo, encima de esas cuestiones que formaron parte de la discusión de la campaña política el año pasado, o hace 1,5 millones de años, el año pasado, bueno. Me parece que tenemos que estar atrás de esas cuestiones, ser un sujeto político, digamos, activo en esas cuestiones, y más allá de que nos toque un rol más técnico o un rol, si se quiere, más decisorio, poder trabajar en ese sentido, ¿no? De inventarnos, como diría Simón Rodríguez, reinventarnos y tener una voz activa en la discusión política sobre el campo editorial. Eso es más o menos lo que había pensado. Muy bien. Pablo, ¿querés hablar vos? Ahora sí, ¿se escucha? Ahí está, ahí está. Bien, fantástico. Bueno, antes que nada, buenos días a todos, todas, todes, por encontrarnos acá. Si hay algo a lo que nos acostumbró la especialización en ediciones, a madrugar los días sábados. Yo lo recuerdo con una especial dificultad para mis estudios de posgrado, que se dé las clases los sábados a la mañana. Siempre me pregunté si a las adversidades que conlleva continuar una carrera académica, ¿por qué le agregamos los del sábado a la mañana? Después con el tiempo lo fui entendiendo y hasta llegué a disfrutarlo inclusive. Así que recrea alguna de esas escenas y es algo que me trae muy buenas remembranzas. Así que bueno, en principio saludarlos, bueno, Juliana, Cintia, Roxana, Daniel, Leandro, Franco, Lía, quienes están organizando esta actividad que siempre me pareció como parte de una cohorte muy interesante poder escuchar a gente que estaba laburando en diferentes ámbitos del campo editorial. Recuerdo charlas donde estuvimos con gente de DULP, donde hubo gente de proyectos editoriales independientes, cuando tuvimos la posibilidad de escuchar a Eric Sherlock por primera vez, que fue en el marco de una clase que propuso Cintia, y de pensar diferentes problemas de la edición a partir de poder dialogar e intercambiar saberes y experiencias con gente que estaba en el ruedo, por decir de alguna manera, entonces que empieza en algún sentido a darle forma a eso que es el campo editorial en sus diferentes escenarios, ¿no? La edición institucional, universitaria, la autoedición, la edición artesanal, la edición independiente, etcétera, etcétera. Entonces, saludo y festejo este ciclo de charlas que organiza este posgrado y en particular la especialización, y saludo a quienes están organizando y a quienes están participando y escuchándonos, digamos, en relación a reflexionar esto de la posibilidad de, en tiempos de crisis,
producir, reinventarse, que es un poco la consigna de esta actividad y de esta charla. Y me parecía a mí, en principio, bueno, agradecer las palabras de Cintia, por lo que dijiste en relación a la edición de Sopa de Wuhan, este libro reciente, y que tiene que ver un poco con esta idea, digamos, desde dónde reinventarnos en el campo editorial o en nuestra propuesta. Cintia me subtitula, una genia absoluta. Y me parecía compartirles reflexiones sobre tres diferentes, digo, por una cuestión quizás un poco arbitraria o caprichosa, pero para organizar la exposición, como en tres diferentes áreas, que tiene que ver, por un lado, con algunas preguntas en torno al mercado, por decirlo de alguna manera, en torno al Estado, en una segunda instancia, y en torno a nuestro trabajo particular. Cosas que en realidad las puedo exponer más en clave de pregunta, que es ser más honesto con lo que me sucede, que en clave, digamos, de máxima o de conclusiones con respecto a estos temas. Pero bueno, me parece que en algún punto es lo interesante de armar un conversatorio de estas características, ¿no? Compartir algunas preguntas con respecto a temas que nos interesan. Lo primero que me ha dejado esta idea de editar en el contexto de cuarentena o en este nuevo escenario, tiene que ver con pensar, o muchas preguntas con respecto al público, ¿no? Un público que se vuelve en relación a lo que estamos editando, un público sin bordes, porque se pierden un poco los canales que nosotros tenemos tradicionalmente para charlar con ese público, ¿no? Por ejemplo, pienso, editamos un material que nosotros en La Plata, vamos a lo concreto, ¿no? Lo distribuimos en librerías como Malicia, Atenea, Rayuela, Patio Interno de Citibel, Frenesí de Ensenada, y en Buenos Aires sabemos que lo publicamos o lo distribuimos en La COP de Almagro, en Librería Norte de Recoleta y en La Libre de San Telmo, ¿no? Tenemos un circuito. Y entendemos ahí que hay un público que circula y le interesan nuestros materiales y que se acerca a esos puntos de compra de nuestros libros. Hoy, cuando estamos haciendo circular nuestros libros en el campo por internet para descarga gratuita, en el caso de las editoriales que componen Malicia, a través de la página edita.com, que es la página de nuestra feria anual, la gente, por ejemplo, hubo en la primera semana 5.000 descargas, de la amplia mayoría de Córdoba y Tucumán. Entonces, nos llevan a hacernos preguntas con respecto al público y cómo se reconfigura en este contexto, porque cambian como las bocas de expendio, dicho de una manera poco agradable, digamos, pero gráfica para poder comprenderlo. Entonces, hay una pregunta con respecto al público. Así como una breve pastillita con Sopa de Wuhan, con este libro, me encontré con gente que se acercaba por primera vez a un pensamiento de tipo filosófico, o de pensamiento contemporáneo vinculado con la crítica literaria, y digamos que es un público impensado, ¿no? Previamente. Bueno, entonces primero una pregunta con respecto a cómo eso se reconfigura con respecto a quienes los leen, ¿no? Que quizás desde una lógica del marketing editorial uno se preguntaba, bueno, ¿quiénes son, dónde están y cuánta plata tienen, ¿no? Entonces vos vas configurando un público a partir de preguntas como más técnicas. Y acá la cosa cambia. En segundo lugar, aparece una pregunta con respecto al catálogo, ¿no? Entre los libros que por ahí mostraba recién Cintia, o entre los libros que yo vi circulando también estas últimas semanas, aparece como una, no quiero spoilear un trabajo que está haciendo Badenes, quizás Badenes después lo cuente, pero bueno, con respecto a cuáles son los materiales que están circulando. Es decir, que hay un catálogo que se compone también tratando de dialogar con una coyuntura o una escena política, social, y en este caso, por ejemplo, con una crisis sanitaria. Entonces se arma un catálogo que no necesariamente los libros hablan todos del COVID-19, sino que en algún sentido se articulan con esa realidad. Entonces, me parece que es importante pensar ese diálogo entre escenario, coyuntura y producción editorial. Bueno, un poco el trabajo que comentaba Cintia que estaba realizando, tuve la oportunidad de ver algunos de esos materiales y de acercarme a ese tipo de propuestas, digamos, bueno, dialogan directamente, ¿bien? Entonces, no solamente hay que hacer preguntas con respecto a cómo se compone nuestro público, qué formas adquiere, sino las formas que adquieren nuestros catálogos, es decir, ¿qué editamos en este contexto? ¿Bien? Lo que no quiere decir que no editemos narrativa o novela o algo por el estilo, o poesía, o
haikus, sino que me parece que la forma de publicar y de poner en circulación ese catálogo está íntimamente, siempre lo está, pero en este contexto que es global y que es particular, bueno, tiene una influencia directa o es un problema para pensarlo de una manera más estrecha. Otra cosa que aparece como pregunta tiene que ver con las tecnologías y las experiencias de usuario, por decirlo de alguna manera, ¿no? Siempre relato esta anécdota. Cuando tuve la oportunidad de viajar a Guadalajara, a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, fuimos a un stand común con diferentes editoriales independientes. Yo fui como Malicia, ¿bien? Tuvimos un problema con los libros en la aduana y la feria dura más o menos unos 15 días, estuve los primeros 6 días sin libros de Malicia para vender. O sea, estaba en Guadalajara, en una feria de libro, al pedo, hablando mal y pronto. Entonces mi decisión fue ponerme a vender los libros de las otras editoriales, no esperar los míos. Y tuve la oportunidad de vender y de estar ahí atendiendo el puesto con editoriales maravillosas como Traficantes de Sueños, editorial que recomiendo, una editorial española, y hubo un libro en particular que fue Calibán y la Bruja, de Silvia de Federici, que en los primeros 2 días vendí 45 ejemplares, lo cual me llamaba poderosamente la atención porque yo apenas conocía el libro. Pero lo que me llamó poderosamente la atención por sobre eso fue que toda la gente que vino a comprar el libro, porque en un momento me puse en hacer una especie de focus group o consultoría, había leído el libro. Porque el libro estaba para descarga gratuita desde el momento mismo de la edición. Entonces, mi conclusión ahí, también tuve la oportunidad de dialogar con los editores de Traficantes de Sueños, es que la difusión de un material digital no va en detrimento de la venta del material físico. ¿Bien? ¿Esto por qué lo digo? Por la polémica reciente que hubo entre editores y grupos de lectores con respecto a la difusión de PDF, y porque la experiencia de usuario que nosotros tenemos en Argentina particularmente está bastante alejado de eso. Porque los readers, o los lectores, o los Kindle no son materiales o son dispositivos económicos a los cuales nosotros podamos acceder. Entonces no hay un ejercicio de la lectura del libro digital, tan difundida como en otras geografías, si se quiere, ¿no? Pero aún así me parece importante destacar que esta nueva experiencia de usuario de la lectura en pantalla no va en detrimento de la venta de material físico, ¿no? Entonces ahí aparece una pregunta con respecto a esa articulación. Y aparece en relación, por ejemplo, vuelvo a citar, la inmediata experiencia que he tenido con Sopa de Bujano, con La Fiebre, los libros que he publicado por ASPO, y los que hemos publicado de manera gratuita en la plataforma de Edita, porque luego de haber tenido muchas descargas, por ejemplo, pienso en libros de una serie que estoy dirigiendo desde el 2017, se llama Popova, que son textos sobre feminismos y disidencias, tiene muchísimas descargas y lecturas por ISU, pero sin embargo cada vez que vamos a una feria se vende muchísimo. ¿Bien? Entonces hay no solamente una pregunta con respecto a cómo se compone el catálogo, una pregunta con respecto a qué formas toma el público, sino también una pregunta con respecto a las nuevas tecnologías y las experiencias de usuario, ¿no? Si la idea esta es poder pensar cómo nos reinventamos en este contexto, es importante señalar para mí estos 3 aspectos de la primera parte. Explico brevemente qué es ASPO, porque lo nombré varias veces y por ahí no se entiende, que son las siglas de aislamiento social obligatorio, me olvidé la sigla ahora en este momento, que es una experiencia editorial que armé para publicar libros como Sopa de Buján, que es una compilación de pensamiento filosófico contemporáneo, que recopilé es un itinerario de lectura personal que tiene un mes más o menos, del 24 de marzo al 26 de abril, donde tomo registro, digamos, de la gente que venía publicando, filósofos y pensadores y pensadoras contemporáneos de determinado renombre, y los compilo de manera cronológica como para poder compartirlo. En realidad es un ejercicio de lectura personal que pongo en diálogo con otros, ¿sí? A partir de eso y del impacto que tiene ese material, produzco un segundo libro que se llama La Fiebre, donde ya no recopilo artículos que están dando vueltas, sino que empiezo a encargar artículos a diferentes pensadores y pensadoras, ya desde una perspectiva más de epistemologías del sur, pensando más desde un pensamiento de carácter latinoamericano. Y bueno, probablemente sea hoy la publicación del tercer libro de ASPO, que se llama Postnormales, que es un libro donde
continuamos en la idea del pensamiento contemporáneo, cruzar tres ejes, ¿no? Pensamiento contemporáneo, COVID-19, y en este libro particular pensamos el problema de las políticas públicas, digamos, ¿no? Y pensamos un poco cómo es el escenario de la posnormalidad. Bueno, ¿cuál es la normalidad? ¿La de antes, la del contexto de confinamiento, la que viene ahora? Y en los tres proyectos editoriales, la idea es poder cruzar, es como armar una tríada en el que se piense, por un lado, título, por un lado, concepto. Yo en el caso de Sopa de Wuhan fue el mito del origen, tratando de paridar un poco esto de la idea de la sopa de murciélago en los mercados mojados de Wuhan, y también el mito del origen de un nuevo horizonte civilizatorio que se proponen los filósofos en ese libro, ¿bien? En el marco de la fiebre trabajamos un poco con el concepto de síntoma, es decir, cómo la aparición de esa emergencia sanitaria y del confinamiento impacta en diferentes áreas de, de lo social, digamos, en las políticas securitarias, en los derechos humanos, en la psicología, en las políticas de teletrabajo, las estrategias empresarias, bueno, ¿no? Cómo se expresaba ese contexto en diferentes áreas, y en este caso, en postnormales, estamos tratando de pensar los problemas vinculados con las políticas públicas, y con las políticas también colectivas y antagonistas, digamos, no solamente la política desde el Estado, sino también las políticas de los colectivos y de las contrahegemonías, por decir de alguna manera. Bien, bueno, esto por un lado, ¿no? Pensar estos problemas vinculados con los proyectos editoriales y las formas de reinventarse, estas tres áreas. Por otro lado, me parecía importante retomar algo que había dicho Cintia también, y creo que Ro también, si no me equivoco, que tiene que ver con el Estado, con las políticas públicas, ¿bien? Y me parece importante, obviamente, diferenciar los escenarios. Nosotros, como proyectos editoriales independientes, hay un libro que recomiendo leer, que lo editó el compañero Daniel Badenes, junto con Verónica Stendile Luna, y la editorial Club Gem, que es una editorial platense, es Estado de Feria Permanente, que reúne en profundidad y en extensión la experiencia de la edición independiente, y trata de pensar los diferentes problemas, entre los cuales aparece el diálogo con el Estado y el desarrollo de políticas públicas. Previo al macrismo, durante el macrismo, digamos, y también aparece un horizonte de expectativas con respecto a cómo seguir con esto. En principio es importante diferenciar, ¿no? Obviamente, los escenarios y cómo se fueron dando y cuáles fueron las políticas que se aplicaron. Pero también es importante pensar desde el campo de la edición cómo nos convertimos en un actor que intervenga en el diseño de esas políticas públicas y que no seamos solamente objeto de ellas, sino ahí aparece la idea esta del Instituto Nacional del Libro, que me parece que es potente, que es interesante, porque los institutos, que es el Instituto Nacional del Teatro, el Instituto Nacional del Cine, han desarrollado políticas que intervienen, que impactan de una manera concreta en el desarrollo del campo, ¿no? Del campo, de la industria, bueno, de la producción independiente. Yo pienso en el Instituto Nacional del Teatro, que aporta en el desarrollo de obras, en el desarrollo de ciclos, en el desarrollo de publicaciones. Entonces, la idea del Instituto Nacional del Libro es alentadora en relación a un escenario que es bastante desolador, ¿no? Convengamos que durante el último gobierno kirchnerista, antes del macrismo, las políticas que teníamos para restringir el ingreso de saldo de editoriales europeas era un ítem que había puesto Moreno, Guillermo Moreno, diciendo que los libros que venían del exterior tenían mucho plomo en tinta. Digamos, más allá de que nosotros bancamos la medida en relación a que tiene que ver con el apoyo de la industria nacional, no solamente en el campo editorial, sino en el campo de la impresión, ¿bien? Pero es frágil en relación a cómo pensar una política pública. Digamos, no estamos pensando, bueno, hay que defender una soberanía, hay que construir una soberanía, y no solamente alimentar a las editoriales independientes para que circulen en el mercado externo, sino volver, si se puede pensar en esa idea o en esa metáfora, a las eras doradas donde Argentina exportaba, ¿no? Donde no teníamos que mandar un título a España para que lo imprima una editorial allá, sino que nosotros podíamos imprimir y teníamos un mercado donde podíamos vender nuestras producciones. Me parece que eso es un tema, digo, es distinto al escenario, por supuesto, digamos, en este contexto hubo mucha línea de financiamiento para sobrevivir. Para mí no está mal la palabra sobrevivir, lo escuché ahí como excusándonos, y no, posta que estamos sobreviviendo.
estamos teniendo estrategias para sostenernos como experiencias, y en este último tramo el Estado con algunas líneas de subsidio permite que eso suceda, ¿bien? Después, el campo editorial independiente se da maña, porque se entrenó en los últimos 5 años para sobrevivir de la manera que fuera. Entonces, en el caso de Malicia, Agustín Arzac, que es el librero, se sube a la bicicleta inglesa, que es de su pareja Verónica, y sale a recorrer la ciudad casa por casa a llevarte el libro. Entonces, eso tiene que ver con la tracción a sangre de los proyectos de estas características. Y tracción a sangre que es anterior al macrismo también, ¿no? O sea, es importante pensar las políticas públicas. Termino con esto en este tema, pienso en el MICA, que fue el Mercado de Industrias Culturales Argentina, que fue una política pública impulsada con mucha fuerza durante los últimos años del gobierno anterior kirchnerista, donde nosotros nos encontrábamos como editores ofreciendo nuestros productos ante personas que lo compraban o no lo compraban, les interesaba, armábamos acuerdos, hacíamos negocios. Pero el Estado ahí aparece como mediador de una relación comercial, cuando en realidad entiendo que hay que repensar al Estado como garante del desarrollo de diferentes proyectos. Yo creo que eso tiene que ver con una matriz de donde se piensa en la industria cultural, digamos. No creo que sea particularmente el problema de una gestión pública, ¿bien? Qué sé yo, pienso en la FED, la Feria de Editores Independientes de Buenos Aires, la banca del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, la reta pone guita, digamos, ¿no? Entonces, ahí hay que pensar cuáles son las políticas públicas que nos interesan diseñar, porque cuando decimos, no, solamente depende de la gestión de turno, yo creo que nos quedamos cortos. Hay que problematizar y profundizar, e insisto en esto, no ser objeto de esas políticas públicas, sino formar parte del diseño de las políticas públicas, ¿no? Que tiene una especialización en edición, una carrera en edición, una editorial universitaria, un Instituto Nacional del Libro. Digo, empezar a ensayar esas posibles respuestas que tienen que ver con relevar lo que sucede en nuestro campo y elaborar propuestas. Y por último, me parece importante, con esto que decía lo de renovar en propuestas, tiene que ver con, bueno, ¿qué hacemos para el diseño de nuevas estrategias, o como nos plantea la charla, cómo producir y reinventarse? Hay algo de eso que tenemos que llevar adelante. Y después, por último, para cerrar, hay algo que es importante pensar, que cuáles son las características de cómo nosotras nos concebimos en el campo de la edición. Y esto lo pienso ya directamente para quienes están cursando actualmente la especialización, ¿no? Como pregunta, y compartirles brevemente algo del orden de la experiencia. A mí me parece que nuestra formación y la especialización aporta a problematizar esto. Digamos, que a mí me parece que después de hacer la especialización me permitió pensar cosas de manera muy distinta. Pero lo que hay circulando en lo social con respecto a quienes estamos en la edición es la idea del emprendedor, que es una matriz de pensamiento bien meritocrática, europea, de la industria cultural española, sin mediación, y de los conceptos de emprendedurismo norteamericanos e ingleses. Nosotros la compramos, somos emprendedores, ¿sí? Pequeños empresarios en nuestros proyectos independientes, y en realidad somos trabajadores y trabajadoras precarizadas, sin ningún tipo de representación gremial y sin estar asociado a ningún tipo de cámara empresarial. Digamos. La concepción sobre la cual nosotros nos pensamos como editores es muy distinta a la que objetivamente tenemos. Entonces, para mí hay un problema para pensar en esto de cómo producir y reinventarse. Para mí pensar el campo no es lo mismo ser, y acá sin generar, sin voluntad de generar ninguna controversia en especial, ser la familia Sorraquín y tener un proyecto editorial como Mar Dulce, con un editor increíble como Damián Tabarovsky, digamos, a quien respeto profundamente, pero no es lo mismo ser Sorraquín y producir libro que ser Pablo Amadeo, vivir en la ciudad de Tolosa y manejarse en una bici con la sillita del nene. Lo sabe Cintia porque así reparto los libros. Digo, no es lo mismo, la forma de concebirse es distinta, y pensar desde qué lugar estamos, por esto que decíamos antes, que lo dijo Cintia y lo dijo Roxana. Editar es un acto político, fundamentalmente político. Entonces, hay que pensar desde qué lugar estamos enunciando. Para mí, en esta idea de reinventarse, para poder producir en estos contextos, es fundamental pensar cuál es nuestro lugar,
¿sí? Reconocernos en un lugar que no es el del emprendedor y el que dirige una pequeña empresa. No, somos trabajadoras, trabajadores de pequeños proyectos, ¿sí? Somos monotributistas, somos personas que para poder producir, antes que nada tenemos que tributar, ¿sí? No tenemos ningún tipo de representación gremial y somos parte de una industria, que es la cultural, que enriquece fuertemente a las propuestas ciudadanas. Por ejemplo, La Plata, antes con algunos gobiernos perseguían a los grafiteros. Ahora, permite que los grafiteros pinten paredes y cuando las pintan le suben el alquiler de determinadas zonas porque es una zona cultural de la ciudad de La Plata. ¿Bien? Entonces nosotros aportamos a ese proceso a nivel global, no solamente a nivel local. Entonces es importante que pensemos ese problema que tiene que ver con cómo nos pensamos en el mundo del trabajo. Bueno, espero que sea un aporte interesante el que les comparto. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Daniel. Bueno, en principio, buenos días a todas y todos y todes, y gracias a la Secretaría de Posgrado y a la especialización en edición por la invitación para charlar este sábado a la mañana. Yo pensaba cuando veía el título de la consigna, esta pregunta por cómo reinventarse en tiempos de crisis, la pregunta también de cuál es esa crisis o dónde cae esa crisis que ahora es el COVID-19 y la cuarentena para el sector editorial, pero que es una crisis de larga data o un contexto crítico de larga data, y un poco de eso quería hablar y pensar las estrategias de los distintos actores, porque el sector editorial no es uno solo en ese contexto. Digo, esa crisis cae en el contexto de un mercado concentrado, algo sobrevoló en lo que se dijo en las intervenciones anteriores, pero digo, estamos hablando del mundo del libro en español. Hay dos grandes grupos económicos que producen la mitad de los libros que circulan en el mundo del libro español. Eso a nivel mundial, digamos, y a nivel local, a nivel nacional, el contexto que estamos atravesando actualmente viene de por lo menos 4 años de declive, que es producto de políticas no para el mundo del libro, sino para de destrucción y devastación de la economía que se vieron en los últimos 4 años. En segundo lugar, que para pensar el sector del libro hay que pensar los distintos actores del mundo del libro. Digo, voy a simplificar, recién ya se habló mucho del público, de los públicos. Digo, cuando hablamos del mundo del libro, estamos los editores, pero también están los gráficos y están los libreros. Digo, porque cuando aparece en escena la cuarentena, por ejemplo, la cuarentena y el llamado a estas nuevas formas de trabajo remoto, teletrabajo, si uno se pregunta cómo impacta sobre el sector editorial el teletrabajo, digo, si uno piensa solo el sector editorial como los editores, para el editor no es un gran problema el teletrabajo. Muchos editores, y sobre todo les editores de los que estamos hablando, trabajan en su casa. Digo, Cintia está ahí esperando que terminemos de conversar para poder cerrar una... Digo, les dos editores invitados a esta conversación están esperando que cerremos este Zoom para terminar un libro o un cuadernillo. El problema es que los libreros no pueden hacer teletrabajo o poco, y que los gráficos no pueden ni de casualidad, digamos. Y entonces eso entra en crisis, una cadena de producción que es mucho más compleja. Digo esto también porque cuando pensamos las políticas para libros, yo soy muy insistente en pensar dos grandes cosas que hacen a una necesaria política pública para el sector editorial, y en este caso cuando digo sector editorial pienso no solo en los editores de libros, sino también de revistas, donde históricamente hay dos grandes problemas. Uno es el insumo, el principal insumo, pensando en los libros impresos, que es el papel, un mercado oligopólico desde principios del siglo XX, con gran complejidad, con nunca intervención decidida del Estado, y el otro es la distribución. Y cuando pensamos en la distribución, pensamos en la desaparición de la categoría impreso en el correo argentino, que sucedió en los últimos años, en la falta de resolución logística, en la falta de tarifas preferenciales en esos sistemas de distribución. Entonces digo, cuando se pone en juego todo eso, bueno, hay otras cosas que pensar. Es muy importante que aparezca un instituto del libro y muchas otras cosas más, pero también tenemos que pensar esto, o tenemos que hacer que el instituto del libro piense estas cosas. Y por otro lado, que ese mundo del libro tiene distintos actores. Acá también voy a simplificar, quiero mencionar básicamente, distinguir
básicamente tres actores. Digo, por un lado están las editoriales, bueno, y las librerías también transnacionales, digo, los grupos transnacionales. Por otro lado están los proyectos independientes autogestivos, y por otro lado está la edición pública, por decirlo de alguna manera, digamos. Yo diría, está la edición universitaria y está la edición pública. En la tradición de Argentina, cuando decimos editoriales públicas, el gran ejemplo a nivel latinoamericano es Fondo de Cultura Económica. México tiene una gran editorial estatal. Argentina ha tenido una trayectoria mucho más errática en ese sentido. Alguna vez existió incluso por ley una Ediciones Culturales Argentinas. No hay una editorial del Estado. Quizás lo más interesante que ha ocurrido fue en la gestión anterior del kirchnerismo, lo que hizo Horacio González en la Biblioteca Nacional. Hay a nivel provincial o municipal, por ejemplo, el Fondo Editorial Rionegrino o la Editorial Municipal de Rosario. Acaba de anunciarse la creación de Ediciones Bonaerenses, eso me parece una buena noticia. Pero en rigor, en nuestro país, quizás por el peso que tuvo en su momento Eudeva y que hoy tiene un conjunto de más de 40 editoriales universitarias, cuando hablamos de edición pública, sobre todo estamos hablando de editoriales universitarias, así que me permito unir esos tres actores. Digo, habría más si nos ponemos un poco más quisquillosos en la caracterización. Digo, están las editoriales técnicas, las editoriales que Carlos Gacera llama editoriales de vanidad. Digo, en general esos son grupos editoriales nacionales. Pero si pensamos que están las transnacionales, están los proyectos independientes y autogestivos, y está la edición pública, lo primero que quiero hacer es elogiar a los organizadores de esta charla, porque están sentados Cintia y Pablo, que son los dos, digo, que representan al sector editorial autogestivo y al sector editorial público, que son los sectores que contribuyen a lo que de un tiempo a esta parte, en las últimas 2 décadas, y por la imaginación de alguna editora chilena, llamamos bibliodiversidad, una metáfora que a muchos les ha gustado repetir en estos últimos años, y que está bueno volver sobre ella también porque a veces uno empieza a decir con mucha soltura bibliodiversidad, y quien escucha no necesariamente, digo, me ha pasado darme cuenta que muchos que escuchan bibliodiversidad dicen, bueno, que haya muchos libros. Y no es eso, si recuerdan justamente, Pablo recién hacía alusión a la medida de Guillermo Moreno, que es una de las primeras medidas que volvió atrás el macrismo en enero del 2016, y el argumento que daba en ese momento Abelluto, el ministro de Cultura, ex gerente editorial del Grupo Planeta, era que abrir las importaciones iba a garantizar la bibliodiversidad. Esta idea de que bibliodiversidad es que haya muchos títulos para comprar. Y en realidad, cuando la idea de bibliodiversidad viene de construir una analogía con un término de más larga data, que es la idea de biodiversidad. Y cuando se dice biodiversidad, no se dice que haya muchos, que no es solo que haya muchas especies biológicas, se está hablando también de que no haya una especie que aplaste a la otra, que las especies estén en los entornos adecuados a su ambiente. Digo, si uno piensa esa analogía para el mundo del libro, digo, no puede haber grandes que aplasten a otro, y los libros que producimos tienen que ser adecuados a cada ambiente. Digo, y denle a esto todo el sentido. No podemos desarrollar esta idea, pero digo, esta idea, por ejemplo, es interesante para pensar en términos de ¿qué pasa con las traducciones? Algo muy interesante que ha generado el sector editorial independiente en los últimos años en el Río de la Plata es nuevas traducciones de libros que conocíamos traducidos, pero que estaban traducidos a un mal llamado neutro, o a un español de otras regiones y no al rioplatense. El aporte a la comprensión de muchos materiales que ha hecho el sector editorial independiente proponiéndonos nuevas traducciones es un aporte a esa llamada bibliodiversidad. Me fui un poco por las ramas, pero lo que quiero decir es, me interesa pensar ese mundo, me interesa rescatar que la especialización en edición siente a pensar la crisis y a pensar cómo reinventarse a los dos sectores que entiendo que son capaces de reinventarse. Para hacer un ejercicio más característico, ¿qué pasó con esos sectores frente a esta crisis y frente a la cuarentena? Si uno piensa en el mundo de las transnacionales, no hay más que encontrar actitudes miserables. Cuando digo actitudes miserables,
estafa, censura y dumping. Ejemplos concretos: Cúspide, la cadena de libros del grupo Clarín, que siempre fue bastante chota, con perdón de la expresión bastante, con los editores, que siempre liquidó a 120 días las ventas. Ni bien empezó la cuarentena, empezaron a llegar cheques rechazados a todos los editores. Digo, que todavía están reclamando el cobro de aquellos libros vendidos por una cadena que, la verdad, digo, el grupo Clarín está cobrando el ATP, con lo cual no debería estar teniendo problemas para pagarle los libros a, no sé, su estado. Por otro lado, la cuestión de la censura, digo, pensando en grandes actores que no hemos puesto a trabajar, digo, no nos hemos puesto a pensar acá, pero por ejemplo, en estos días podemos leer cuestiones en relación a Amazon. Quizás esto es motivo para otra charla, pero el caso, por ejemplo, de Manuel Calleja, un cirujano vascular español, que escribió un libro sobre COVID-19 y que no puede ser publicado porque Amazon decidió que no publica, si uno quiere publicar libros en Amazon, distribuir libros en Amazon, tiene que eliminar toda referencia al COVID-19 porque Amazon decidió que todas las referencias que dé vengan del gobierno español. Vengan de una fuente absolutamente oficial. Ahí tenemos otro gran tema para pensar la economía de las plataformas. Y en términos de una discusión que excede al mundo editorial, la cuestión de la censura privada, que es algo que la cuarentena ha exacerbado muchísimo, sobre todo, y acá me estoy yendo muy por las ramas, pero en el mundo de las redes sociales, lo que hemos vivido en los últimos 90 días es un proceso de exacerbación de la censura privada, sobre todo porque se convirtió en una censura algorítmica, es decir, el 95% de los procesos de censura en las grandes plataformas como Facebook y Twitter lo están haciendo robots, es decir, no hay un ser humano detrás de ese bajarte, y eso ya es un problema de la censura privada, más lo es, por supuesto, que la ejecuta un algoritmo. Esto es algo que, de lo que en parte se va a poder leer, ya que todos hacemos chivos mutuos de los libros en Postnormales, el libro que va a sacar quizás hoy Pablo, como anunciaba. Ahí hay otro problema que es de censura, y finalmente un problema, decía como ejemplo dumping, hay una discusión que se dio mucho en estos días y que seguramente quienes están incursos en el mundo editorial han visto, que es el inicio por parte del grupo editorial Planeta de un canal de venta a través de Mercado Libre. Ahí de vuelta, Cintia hacía alguna referencia a los sistemas de pago, hay toda una discusión. Podríamos hacer una charla entera en torno a la economía de plataformas y pensar también Mercado Libre, pero ahí hay una cosa particular de lo que pasa, muchas editoriales venden por Mercado Libre. Ahí lo que hay es una ruptura de un trato implícito con el sector librero, y también hay una ruptura con quizás una de las políticas vigentes más importantes que hay en relación al libro, que es la ley de precio único. De algún modo, implícitamente, Planeta está rompiendo la ley de precio único, vendiendo en Mercado Libre, porque, por supuesto, vende según el precio de venta al público, pero vende con envíos gratuitos, lo cual, para un sector, para un librero tiene que vender el libro de Planeta a 1.500 pesos y gasto de envío. Planeta lo vende a 1.500 pesos, respetando el precio de venta al público, pero sin gastos de envío, que en algunos casos son 400, 500 pesos. Lo que está haciendo es un descuento del 30% en el precio del libro. Entonces, por supuesto, uno va a elegir el canal directo de Mercado Libre. Si ser editor depende del aprecio por los otros, como decía Cintia, uno no estaría encontrando editores en este sector de los grupos transnacionales. Y en cambio sí estaría encontrando en los otros sectores, donde si decía en el mundo de lo transnacional ha aparecido actitudes miserables, lo que uno puede caracterizar de lo que pasa en el sector editorial independiente, autogestivo y en buena medida público también, son estrategias creativas y solidarias que en buena parte se han citado en las intervenciones anteriores. Pienso en
las liberaciones de libros, de PDF, de las cuales la Feria Edita fue pionera, digo. La organización de ventas futuras, y la organización de ventas futuras, en muchos casos en alianzas con librerías independientes. Para mí es muy interesante la experiencia que hicieron un grupo de editoriales independientes y de librerías independientes de la Ciudad de Buenos Aires con lo que fue Sálvese quien pueda. Cuando decimos ventas futuras, quiero decir, ¿quién de nosotros le compraría un libro futuro a Planeta? ¿Quién de nosotros le compraría un libro futuro a Cúspide? Digo, ahí en nuestra propia experiencia está el saber que estamos hablando de experiencias distintas. Digo, entonces, hay estrategias de liberación, de facilitación de materiales, de alianzas solidarias con otros sectores, y hay también nuevos proyectos, como el caso de ASPO que contaba Pablo en la intervención anterior, digo, que me parece, ahí creo que Pablo hacía una referencia de no hacer, no spoilear algo que estaba haciendo, creo que se refiere a un trabajo, un artículo que estoy escribiendo en relación a los libros que han salido en los últimos 100 días para pensar este tiempo de crisis, y la verdad es que si uno repasa eso, lo que yo diría son los 10 o 12 libros que han salido para desde la filosofía y las ciencias sociales y el pensamiento crítico pensar este contexto que estamos viviendo, absolutamente todos esos libros han sido producidos desde la edición independiente o desde la edición pública. Y eso me parece que es algo muy significativo para caracterizar al sector. Son actores que han sido capaces de asumir una actividad que es, enfrentando ese desafío, muy acelerada, muy adrenalínica, este chiste que yo decía, están esperando que cerremos el Zoom, tiene mucho de eso, Cintia está con la presión de que de la salida del cuadernillo de Seguimos Educando, Pablo está sacando libros con una producción, el primer libro que mencionaba y que Cintia mostraba, fue producido prácticamente en 24 horas, y el impacto que tuvo es sumamente significativo, y que también es una tarea sumamente necesaria, y acá quiero cerrar haciendo alusión a otro término que viene de la discusión más amplia que del sector editorial, de todo el campo de la comunicación, que tiene que ver con la infodemia, y que ha sido tema de otra de las charlas de Periodo en Casa de ayer a la tarde. Cuando uno habla de infodemia, también traigo esta colación porque cuando uno dice, así como cuando uno dice bibliodiversidad, hay gente que piensa muchos libros, cuando uno dice infodemia hay gente que piensa solo en las fake news. Y en realidad cuando uno habla de infodemia, está hablando de dos grandes procesos. Uno es la desinformación y otro es la sobreinformación. Otro es la saturación de información. Y ahí me parece que es donde es central el accionar de los y les editores en términos de lo que Michel Bascar, que es un editor que publicó dos libros en realidad significativos para pensar lo que él llama una teoría de la edición y que podríamos inscribir en el campo de la edición comunicación que acaba de fundar Cintia. Michel Bascar dice que justamente una de las principales tareas de los editores en un mundo caracterizado por la saturación, es justamente esa tarea del filtrado y de la curaduría. ¿Qué es lo que hace Pablo cuando hace el primer libro de ASPO o los que vienen a continuación? Me parece que los editores tienen un rol en el contexto tan complejo que nos presenta esta pandemia, que es la cuestión de la infodemia. Entonces me parece que ahí, y en la apuesta por fortalecer estos sectores, estos actores autogestivos y actores públicos, cuando somos capaces de pensar un Estado y de reinventar también ese Estado, es fundamental, y por eso celebro que estemos en esta conversación, y pasaría ya al momento de las preguntas, que me parece que va a ser lo más interesante. Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Agradecemos también la presencia del vicedecano de la facultad, Pablo Bilic. Y ahora abrimos a una instancia de
preguntas y reflexiones finales para ya ir cerrando, para no quedarnos sin tiempo. Como primer pregunta, no sé si alguno quiere hacer algún comentario acerca de lo que se acaba de decir, si Cintia, Rosana o Pablo, de algún tipo de reflexión respecto de lo que han dicho sus compañeros. Leandro dice acerca de la estrategia de venta futura y en relación a lo que sucedió con el libro que se vendió a personas que ya lo habían descargado. Se pregunta si el futuro de la edición independiente, personal, colectiva, no empresarial, en términos de gran corporación editorial, no será una mezcla de estas dos estrategias como regla antes que como excepción, liberar las ediciones en PDF o similar y que los lectores valoren el trabajo de los escritores, gráficos, editores, haciendo la compra del texto físico a futuro o incluso eligiendo tener solo en digital, como una versión editorial del modelo Patreon de cine o audio-video. Y que le surge nuevamente el problema de los libreros. ¿Algún comentario al respecto? Sí, sí. No, yo respecto de eso, no sé si estás abriendo a que digamos nosotros algo Sí, respecto de eso. a ver si querían comentar algo al respecto. No, yo creo que ya ha sido dicho, me parece que Dani lo resaltó bastante, ¿no? Pero, y Pablo y Ro también, me parece que nosotros tenemos que pensar en múltiples estrategias. Ahora, por ejemplo, digo, y que las tiene que traccionar el Estado, indudablemente. Dani habló de, digamos, la edición pública, bueno, vamos bajo ese título, pero que las tiene que traccionar el Estado. Por ejemplo, en el caso que yo conozco un poquito más, el Ministerio de Educación Nacional cerró una serie de acuerdos en los últimos tiempos con el ámbito de con muchísimas editoriales, todavía faltan muchas más, para incrementar el catálogo de la Biblioteca Nacional de Maestros, ¿no? Mediante soportes digitales. Además de que, bueno, esto habla, Ro es experta en esto, digamos, de las transformaciones de las prácticas de lectura y escritura de las últimas décadas. Y sabemos que pueden convivir y que la muerte del libro, tantas veces vaticinada del libro papel, no se produjo. Pero digo que ahí me parece que tiene que darse una política pública que amplíe esa serie de acuerdos. Así como se cerraron una serie de acuerdos con las empresas que proveen servicios de Internet, que será un capítulo a futuro discutir soberanía digital y si esos son servicios públicos, y no voy a decir la palabra expropiación porque nos trae muchos problemas, ¿no? Pero digo, me parece que ahí, así como el Estado decidió que es el Estado el que debe para garantizar en este caso los derechos educativos, y las políticas de edición claramente entran en juego con derechos educativos, y decidió que los portales o las plataformas oficiales sean de navegación gratuita, incluyendo, por ejemplo, en nuestro caso, la Biblioteca Nacional de Maestros. Bueno, se empieza por algo, se empezó por cerrar estos acuerdos con una cantidad X de editoriales. Yo no voy a dar una opinión personal respecto de cuáles son esas editoriales, me parece que son insuficientes, pero de todos modos me parece que está bien que eso se haga. No sé si es esto lo que vos estabas preguntando, Lean. El escenario es tan excepcional con relación a lo que pasa con los libreros, que bueno, yo en lo personal no puedo aventurar hipótesis. Muchos grupos, no está Marina Arias, que es docente de la EFE y es docente de la facultad y además es escritora, ella tiene, por ejemplo, desarrolló también un sitio donde nos ha invitado a muchas y a muchos escritores allí, que podemos poner a disposición nuestros trabajos. También ahí entra en juego el tema de los contratos que firmamos con las editoriales, grandes o chicas, porque muchas veces no somos dueños de nuestro trabajo. Otro tema para agregar, me parece que lo planteó Dani, pero que sería bueno tener en cuenta a la hora de discutir una ley, es el tema siempre vigente de discutir los derechos de autor, ¿no? ¿Qué significa eso? Porque en el siglo XXI, pues tenemos una ley, y los derechos de autor, digo, no solo con la escritura, con la música, con las artes visuales, etcétera, pero digo, nosotros tenemos una ley que es bastante vieja,
y nos genera permanentemente problemas, porque ahí, bueno, entran las tensiones que existen desde los tiempos, desde el inicio del siglo XX, no sé, vos sos experto en historia de la edición, Dani, no sé si, pero digo, entre autores, editores, libreros, no es nada nuevo. Pero me parece que son todos cuestiones que hay que tener en cuenta. Mientras nos arrasan Amazon o los gigantes, nosotros también igual tenemos que tener una discusión sobre eso. No sé si eso es lo que estabas preguntando. Hay otra pregunta de Leo que dice, ¿por qué creen que el Estado argentino no ha logrado desarrollar una editorial nacional como sí hizo México? Y se le ocurre el ejemplo de Eudeva, que hasta donde tiene entendido es de renombre. Para vos esa pregunta, Cintia, me parece. No quiero copar la parada porque estoy dando opiniones, ¿no? A ver, yo lo que, Yo igual, lo que perdón, creo... yo creo Dale, que dale. en parte, digo, que parte de la respuesta está en la pregunta. Digo, mirando lo que es el escenario latinoamericano, sobre todo de la década en la cual surgen editoriales, digo, el contexto en el cual en México se desarrolla, digo, venía de antes, pero se desarrolla fuertemente el Fondo de Cultura Económico, Fondo de Cultura Económica, y en Venezuela se desarrolla Monte Ávila. Me parece que una razón por la cual en Argentina no hay una editorial pública nacional es la existencia de Eudeva, digo, porque Eudeva, que es parte de una universidad pública, por lo tanto del Estado Nacional, cubrió sobre todo la Eudeva de Boris Spivakov. Y ahí, de hecho, un poco de historia, digamos, cuando antes de Boris Spivakov, cuando la Universidad de Buenos Aires decide crear una editorial, llama al editor de Fondo de Cultura Económica a pensar ese proyecto, que se instala en Argentina 75 días y piensa ese proyecto, y de hecho es el que elige a Boris Spivakov. Y de algún modo, incluso, a mí me gusta pensar en la historia de la edición, una trayectoria similar en lo que pasa con la ruptura del contrato de Fondo de Cultura Económica en un episodio de censura que da lugar al nacimiento del siglo XXI, y lo que pasa en Argentina con la ruptura del contrato de esa primera Eudeva y el surgimiento del Centro Editor de América Latina, digamos, que digo, siglo XXI, ese primer siglo XXI y Centro Editor de América Latina como grandes editoriales de izquierda que de algún modo tienen una agenda muy desde lo público. Digamos. Me parece que esa existencia de Eudeva como editorial universitaria en un país que tiene un sistema universitario único y que donde muchas veces el sistema universitario ocupa un rol, roles que en otros países es otra área del Estado, es una de las razones para pensar eso. Igual me ilusiona pensar que empiecen a existir otras figuras de la edición pública, que creo que existen a niveles más locales. Digo, me parece que la experiencia de los últimos 20 años en Rosario, por ejemplo, es una experiencia a atender, que ojalá se hubiese continuado lo que hizo Horacio González en Biblioteca Nacional. Digo, hay cosas para pensar también desde ese punto de vista. Muy bien. Bueno, antes de seguir, quería cederle la palabra a Pablo Bilic, que me parece que quería hablar. Hola, buen día, ¿cómo están? Bueno, habrá sido un gesto por otra cosa, estaba escuchando. Básicamente agradecer el espacio y este espacio que la Secretaría viene generando desde hace un tiempo, que bueno, yo lo he dicho en otras reuniones de este tipo. Me parece que cuando uno piensa hoy en día cómo llegamos a la cuarentena, digamos, bueno, con qué herramientas llegamos y demás, es importante valorizar estos espacios como el de la especialización, que justamente, digamos, incluso cobran más valor y refuerzan que son proyectos políticos académicos necesarios para construir soberanía. Y entonces en esa clave es necesario bueno, escuchaba los planteos desde las diferentes posiciones, incluso en relación con el Estado, cómo es necesario apropiarse de esta especialización y seguir luchando para que logre dar respuesta a los editores independientes, bueno, y además también a la importante
digamos, capacidad que tiene en este sentido la producción de la ciudad. Así que, bueno, básicamente es eso, es esa celebración y también ese desafío. Me parece que es necesario que también sigamos impulsando y convocando a participar de la especialización para que la especialización pueda dar respuestas en la clave de estas demandas y, bueno, de esa nueva normalidad que se viene. Veía que Cintia mostraba algunos libros de caja negra y uno de los descubrimientos que tuve en la cuarentena fue algo de realismo capitalista de Mark Fisher, y que aparece esa idea bueno, el capitalismo, el neoliberalismo como ese bloque que parece, digamos, de alguna manera inamovible, y de alguna manera puede que ahora se abren algunas grietas más, y bueno, tenemos que estar ahí al pie del cañón para ocuparlas y para, bueno, seguir refundando la especialización para dar esas respuestas. Así que, bueno. Y bueno, después me encanta poder verles. Les extraño muchos y muchas que están por acá, que nos quedaron pendientes cervezas, encuentros y bueno, esperamos que sea pronto. Mientras tanto, van circulando las lecturas. Así que bueno, eso. Nada, muchas gracias. Y tengan en cuenta la facultad siempre para que esté, para trabajar en estos proyectos. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Avanzamos con la última pregunta porque ya nos estamos quedando sin tiempo. De Ernesto, que pregunta ¿alguna opinión sobre el modelo Cassiari, si les parece viable? Pablo, ¿querés hablar? El modelo Cassiari. No sabía que había un modelo Cassiari, o si, a ver, me gusta mucho Cassiari como escribe, vamos a empezar por algún lado. Y está bueno lo que ha hecho él en términos de reproducción de su proyecto y en algún punto de articular diferentes latitudes para la difusión de su revista. Supongo que como experiencia innovadora en el campo de la edición hay elementos para leer y retomar, digamos, ¿no? Pero ya que sea el proyecto Cassiari, a mí algunos ruidos me hacen, digamos, ¿no? Me parece que deberíamos pensar en algunas inteligencias y articulaciones más colectivas y menos personales, si se quiere. Me parece que es un desafío para lo que se viene y para reinventarse fundamentalmente, digamos. Pero bueno, sí hay algo lo que tiene que ver con la difusión digital, con la venta a distancia, con las producciones, son producciones colectivas porque hay escritores y escritoras que son de diferentes latitudes, que es interesante retomar. Hay varias cuestiones que me parece que son interesantes para pensar, pero me parece que es también importante lo que hemos dicho en reiteradas oportunidades acá, que tiene que ver con la intervención política, que no creo que sea una de las preocupaciones de ese tipo de proyecto, si se quiere. Pero bueno, esta es de la opinión también. Iba a decir algo más o menos en el mismo sentido. Por un lado, que me cuesta pensar un modelo Cassiari, como también cuando se dicen el modelo Futurock o cosas por el estilo. Quizás el modelo Cassiari sea en parte el modelo de los anarquistas del siglo XIX. Digo, ¿qué es el modelo Cassiari? Me ayudan, todos ponemos un poco para poder editar, me ayuda, digo, hay como en la condensación de muchas cosas que existían y que podrían tener el reconocimiento de una trayectoria previa, un repertorio de la acción, digamos, en términos sociológicos. Y por otro lado, me parece que lo que no es viable o que lo que no es deseable del modelo Cassiari es que sea solo de Cassiari, digamos. Me parece que por ejemplo, cuando fue Orsay, la revista, fue fantástico, era una gran revista y que daba gusto leer, pero que nunca se asoció con el resto de las revistas culturales autogestionadas que buscaban un sector viable como sector, un sector que cooperara y no que compitiera. Y entonces digo, si Cassiari puede hacerlo, pero solo puede hacerle Cassiari, no es el modelo que yo quisiera. Bueno, bien. Si quisieran agregar una última reflexión, y si no, los
exponentes, y si no, vamos cerrando. Sí, sí. No. Voy a hacer un pedido, es casi una demanda, una súplica, un ruego, que estoy segura que la directora de la ISPE va a acompañar, y es que todos los que estén en instancias así a punto de graduarse, no van a escribir lo último de sus existencias. No es la perfección a lo que aspiramos, necesitamos no doy nombres, no quiero nominalizarlo, les sobra a varios de los que están acá, pero les recontra sobra, necesitamos que se gradúen porque además eso alimenta las nuevas cohortes y son insumos de producción de sentido y de investigación, así que hay gente acá que es absolutamente valiente para pelearse con grandes corporaciones, hacer libros en 2 minutos y medio, apostar a todas las causas perdidas, y es un plomazo el tema, toda la cuestión estoy hablando como si no estuvieran las autoridades de la facultad, voy a hacer de cuenta que no las veo, pero digo, es un plomazo, toda la parte burocrática, todo eso, lo sabemos, pero necesitamos que se gradúen lo antes posible, ¿se entendió? Conozco Claro. la persona en la cual... Una mano en eso, y estoy segura que la la facultad nos va a ayudar. Claro, y me toca estar en un doble rol también de finalización de carrera, no solamente en posgrado, sino también en grado, así que también a quienes están hoy iniciándose, es una carrera de 1 año, que tiene un recorrido que lo trabajamos muchísimo desde la dirección, la secretaría y la coordinación, y junto a los compañeros y compañeras de la secretaría, así que en eso siéntanse libres siempre de preguntarnos todo lo que necesiten. Queremos que todos, todas y todos se gradúen, no solamente porque signifique un número que se sume a nuestro acervo de graduados y graduadas, sino porque eso, es necesario tenerlos peleando, convencidos, convencidas y comprometidos y comprometidas con el campo de la comunicación, con el campo editorial y por supuesto con la universidad pública, porque es la esencia de donde nosotros estamos, y creo que además es un momento para seguir mucho más comprometidos desde este rol de agentes del Estado que somos. Bueno, muchísimas gracias a todos los que han participado, especialmente a Daniel, Pablo, a Cintia, a Rosana. Para aquellas que tienen dudas, que estoy viendo que han pedido hasta el mail para sacar la modalidad de este año, pueden escribir a edición@perio.nlp.edu.ar, ahora lo escribo en el chat. Ahí lo estoy escribiendo, Fran. Buenísimo. Así se pueden comunicar por cualquier duda respecto a la carrera, las modalidades y demás. Nada más agradecer, bueno, a Pablo Vili, que es el vicedecano de la facultad, a la Secretaría de Posgrado por la oportunidad, y a todos por haber participado. Muchas gracias y nos veremos pronto. Gracias, me sumo al agradecimiento. Es un trabajo colectivo del ciclo de charlas, siempre decimos que a nosotros nos toca estar como al frente en algunas y en otras otras compañeras, pero es un trabajo colectivo que venimos haciendo desde la Secretaría, así que agradecerles, y he aprendido muchísimo. Me quedo con la idea de la edición como acto político para pensar futuras ediciones e incluso el propio recorrido de la especialización, y me sumo al pedido de Cintia de graduados y graduadas, que realmente es importante no solo en lo personal de cada uno y cada una, sino también de alimentar los recorridos y seguir pensando la edición en conjunto desde este espacio que es la especialización en particular. Así que gracias, y lindo sábado para todos y para todas después de este Zoom. Cuídense mucho, por favor. Muchas gracias. Chao, chao. Adiós.